Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gerardo Cabrera Campos, periodista. Y bueno, en esta oportunidad les contaré un poquito la historia y una pequeña reseña sobre este libro. El libro se llama Provincia de Ayabaca y fue escrito, editado y escrito por el profesor José Ignacio Pau Carpozo, ayabaquino. Así que creo que es una oportunidad también para comentar sobre este libro. Muchos me han hablado de él, lo tengo yo gracias a una herencia bibliográfica de mis abuelos, Vitalina Núñez y Maximiliano Campos. Y es una oportunidad bonita porque es un libro que se editó en 1980, o sea, hace 44 años, y quiero mostrarles un poquito porque es un primer acercamiento hacia la provincia de Ayabaca y porque es una fuente muy interesante de conocimiento, de información, de datos, de personajes, de nombres sobre Ayabaca, sobre la provincia de Ayabaca en la Sierra Norte del Perú, que merece ser conocido y que, bueno, lo pueden ver seguramente los que están en Lima los pueden revisar este libro en la Biblioteca Nacional del Perú, en la sede de San Borja, lo he encontrado yo. Así que sin ningún problema van con su DNI y lo buscan allí el libro. Es una oportunidad bonita para conocer este libro. Y ahí vamos. Miren, este ensayo monográfico de la provincia de Ayabaca está conformado por 13 capítulos, en realidad muy interesantes, por ejemplo, sobre la génesis, ¿no? Los datos históricos de cómo se formó Ayabaca, las ciudades, las primeras ciudades o pueblos. Luego también hay cosas interesantes sobre el aspecto físico, el aspecto geográfico, las riquezas naturales, el aspecto económico, y así un sinfín de cosas hasta el capítulo 13, pasando por el periodo de la influencia hispánica, el periodo independiente de la República y cosas muy interesantes como Ipata, las ruinas, ¿no? Y sus primeros estudios, cosa que me parece fenomenal para poder entender cómo se está gestionando ahora el tema cultural, turístico o administrativo de la provincia de Ayabaca y que seguramente a muchos ayabaquinos les va a gustar. Y el último capítulo es un poco el folclore, ¿no? Folclore y su realidad, las versadas populares, anécdotas interesantes de los ayabaquinos, así que creo que es un libro muy interesante y ahorita un poquito lo vamos a descubrir. Miren, aquí las palabras, el texto del autor José Ignacio Pacorposo dice: termino con la plena seguridad de que el pequeño ensayo monográfico será susceptible de ser superado con la contribución talentosa de otros que me sucederán en el mismo trabajo. Qué interesante. Esto lo escribió hace 44 años. Qué locura. Y bueno, ahora lo estamos leyendo y seguramente, claro, así como nosotros, hay muchas personas que tienen que hacer más estudios sobre Ayabaca. En el primer capítulo, por ejemplo, habla y cita al doctor, bueno, conocido estudioso Germán Leguía y Martínez en su Diccionario Geográfico Histórico del Departamento de Piura, donde Ayabaca dice deriva de las dos raíces quechuas, aya, que quiere decir muerto, y huaca, sepultura o tumba, de tal manera que la voz compuesta ayahuaca implica en su contenido sepultura y tumba antigua de muertos. Miren, cita por ejemplo los comentarios reales de los incas de Garcilaso de la Vega, donde habla de las luchas del Inca Tupac Yupanqui con digamos, las tribus o las etnias autóctonas de esta zona, ¿no? La zona de los Guayacundos, y donde fallecieron 8.000 soldados y bueno, lamentablemente los incas conquistaron a los Guayacundos. Y también hay un dato interesante que dice: encontramos también la confirmación etimológica de este vocablo en documentos antiguos de cierta valía y trascendencia histórica. Así lo vemos figurar en un expediente seguido en 1712, siendo corregidor y justicia mayor de estas tierras don José Velázquez y Tineo. ¡Qué locura! Por ejemplo, en este libro es indudable que no falten las historias o leyendas sobre las fundaciones de los primeros pueblos de Ayabaca o la leyenda del señor cautivo, por ejemplo. Otras leyendas, por ejemplo, como la leyenda del Cerro Granadillo, y fotos muy antiguas, por ejemplo, como la del, aquí dice, legendario puente de Tondopa. Así era, mire, a mitad del siglo XX, o sea, después de 1950 aproximadamente, y también la zona de, si no me equivoco, Yacupampa. Miren, la laguna del Cerro Yantuma. Este libro, por ejemplo, también nos da una cierta idea de, mire, el censo de 1972 a la provincia de Ayabaca y todas las viviendas o la población que existía en ese tiempo. Por ejemplo, en Ayabaca, en 1972 existían este tipo de población, miren: 10.227 personas en el distrito, en la provincia, en el distrito 4.000, en Frías, por ejemplo, 1.200, en Jililí, en Lagunas, en Montero, Pacaipampa, en Paimas, en Zapillica, en Siches.
Miren qué bonito. Son datos muy interesantes que pueden servir para hacer estudios posteriores. Miren, incluso hay un mapa interesante, un mapa donde muestra todas las ciudades o pueblos de provincia, perdón, de distrito, y donde está, por ejemplo, demarcado los ríos o algunos pueblitos interesantes. Miren, ahí se ve Frías, Sapillica, Lagunas, Pacaipampa, Ayabaca. Y si acercamos más, por ejemplo, vamos a llegar a más puntos de referencia de ríos o quebradas, por ejemplo, de Ollería, de Cujaca, ¿no? Qué bonito. Y con sus respectivas fronteras, Morropón, Huancabamba, Ecuador y la zona de Sullana y Piura. Miren qué interesante cómo se ve el distrito de Frías a mediados del siglo XX, o sea, hace más de 50 años. Y acá abajo el distrito de Montero también. Aparece, por ejemplo, Pacaipampa, acá a un lado Sapillica. Miren qué bonito. El distrito de Sitges, miren, distinto a lo que es la plaza de armas de hoy día, Sitges. El próspero distrito de Paimas. Miren, incluso hay fotos muy antiguas de lo que era llamado las ruinas de Aipate. Qué hermosura. Por ejemplo, hay una parte interesante donde destaca con fotografías los nombres de profesionales y destacados ayabaquinos. Por ejemplo, hay médicos, hay también militares, sacerdotes. Por ejemplo, aquí en médicos está, bueno, Segundo Torres, Miguel Acuña, Rafael Paucar, ingenieros, por ejemplo, Guillermo Sedano, Luis Vega, Julio Paucar, Renán Carrillo. Y aquí hay otro tanto, por ejemplo, ¿no? Entre sacerdotes, por ejemplo, Otoniel Alcedo, Telmo Segarra, escritores y artistas, Dagoberto Torres, Enrique Pozo. Qué interesante. Abogados hay bastantes, ¿no? Desde Carlos Sedano, José Hurtado, Aurelio Saavedra, Ricardo Flores, Alberto Sedano, señor Rentería, Zoilo Córdoba. Y militares, por ejemplo, Julio Niños Ríos, Maximiliano Castillo. Incluso abogados que también tuvieron una presencia interesante en la política nacional, como Castro Pozo, Luis A. Flores, aprista, Amadeo Rivera, Manuel Rentería, incluso militares también que llevan, bueno, su nombre está en varios colegios, como Ernesto Merino, en Montero. Y por ejemplo aquí, poetas como Juan Luis Velázquez, Florentino Gálvez y Manuel Vegas Castillo. Bueno, y con esto terminamos. Por ejemplo, tenemos también el himno de Ayabaca, ¿no? Letra de Enrique del C. Ramos, música de Rubén Quevedo. Miren el coro, Ayabaca, del sueño despierta, que te impide al progreso mirar. Abre el sol del trabajo tu puerta y alza en noble combate a luchar. Qué bonito. Y el escudo de la provincia de Ayabaca, muy interesante.